Medellín es una ciudad que respira arte en cada esquina. Lo que antes fueron muros grises, hoy son verdaderos lienzos al aire libre que narran la identidad de un pueblo. Son sus jóvenes quienes con creatividad y con profunda expresividad quieren cambiarle la cara a la ciudad. Acompáñenme en un recorrido informal por algunos sectores de Medellín para descubrir juntos de su arte urbano. Sean todos bienvenidos. Quiero aclarar que esto solo es un vistazo parcial, pero muy representativo de cómo el arte urbano ha tomado espacios clave en la ciudad. Ya no se trata solo de pintadas o grafitis, hoy vemos muralismo, memoria y expresiones populares que refuerzan la identidad paisa con mucho color y carácter. Comienzo este recorrido en el sector de Laureles, una zona residencial y comercial donde el arte callejero ha encontrado rincones inesperados. Aquí sobresalen las fachadas de algunos nuevos hoteles y también en espacios utilizados como oficinas independientes. Desde este punto hay algo que destacar: murales que rinden homenaje a la historia del barrio y a íconos culturales antioqueños. Se evocan personajes que dejaron huella en una sociedad rica de tradiciones. Basta con observar los rostros, sus vestimentas y sentir que nos transportan a otras épocas. Y mientras seguimos caminando por Laureles, entre pequeños comercios instalados en garajes, vemos cómo algunos decoran sus espacios no solo con arte urbano, sino también con flores y colores que reflejan la identidad festiva colombiana. Es fácil notar cómo los antioqueños son excelentes anfitriones, orgullosos de su cultura y siempre listos para compartirla con visitantes y extranjeros. Ahora nos desplazamos a otra zona de la ciudad, precisamente en el sector de industriales, un área en continua transformación que antes era dominada por fábricas y bodegas en las que hoy muchas de sus fachadas llaman la atención. En estos espacios, muchas de esas bodegas pronto darán paso a nuevos edificios residenciales. Por eso sus fachadas se han vuelto lienzos codiciados por colectivos como Club Peligrosos, El Pez y otros artistas locales que, con sus trazos y colores, le inyectan una nueva vida a estos lugares antes netamente funcionales que no tenían ninguna vida con solo un carácter comercial. En estos grandes muros encontramos desde grafitis con tipografías abstractas hasta retratos gigantescos de rostros imaginarios o figuras indefinidas. No importa cuánto duren estas obras, siempre habrá un niño, un extranjero o alguien con la sensibilidad que se detenga a contemplar de estas verdaderas piezas de arte que se van tomando varios sitios de la ciudad. Y es que en Medellín todo gran muro o estructura gris es la excusa perfecta para hacer arte, y el sistema metro es un ejemplo claro. Lo que ven son los bajos de la estación Exposiciones, donde los grandes pilotes del viaducto han sido decorados con diseños que también se replican en otras zonas del sistema. Más adelante les mostraré este arte en detalle, porque lo que verán aquí solo es una muestra de un próximo capítulo dedicado al sistema metro de Medellín. Y justamente si usamos el transporte urbano, descubriremos aún más arte. Desde el tranvía podremos ver murales en barrios que antes eran difíciles de visitar. Hoy estos espacios nos deleitan con un arte que trasciende, que crea,
que rompe estigmas, un arte que relaja y que para quienes lo observan con atención despierta la curiosidad por encontrar más formas, más colores y muchos más detalles. Ahora lo llevo al corazón de Medellín, a su centro. El arte urbano aquí también ha ganado terreno. Para mi sorpresa, mientras buscaba souvenirs, me encontré con pequeñas joyas visuales en paredes adornadas con elementos tradicionales. Era como caminar por un pasillo que recreaba casas sencillas de épocas pasadas. Ese mismo sendero conduce a una zona comercial donde se agrupan artesanos y que, aunque faltan partes por decorar, ya invita al recorrido visual y comercial. Esta iniciativa de arte ha sido desarrollada por un grupo de artesanos antioqueños preocupados por hacer más acogedor este espacio de comercio. Aquí los murales reflejan costumbrismo urbano, la vida paisa, los campesinos, sus casas, paisajes y objetos tradicionales como carrieles, ponchos y bolsos. Primero los vemos pintados y luego nos sentimos motivados a buscarlos en esta plazoleta comercial. Pero ese será otro capítulo, porque hoy estamos enfocados en el arte urbano que va floreciendo por toda Medellín. Una de las sorpresas más gratas de este recorrido ha sido ver cómo restaurantes de toda la ciudad, además de ofrecer una gran oferta gastronómica, se suman a esta movida artística. Más allá de una decoración minimalista, se pueden encontrar murales hermosos con retratos, flora y fauna local. Estos detalles convierten estos escenarios en un espacio emocional, relajante y cultural, donde el comer se vuelve una experiencia inmersiva. Medellín está llena de detalles para observar. El fenómeno del arte urbano se encuentra en las calles, en centros comerciales, en muros industriales y en cada espacio donde fluye la vida de esta gran ciudad de más de 3 millones de habitantes. Como en toda metrópoli, aquí el arte no se esconde, se manifiesta. Sé que muchos no me perdonarían si no mencionara la Comuna 13, este sector que antes contaba historias trágicas, hoy es un lugar de interés turístico gracias a sus escaleras eléctricas y a los espacios llenos de creatividad en los que hay abundantes murales con arte urbano. Por ahora solo les muestro una breve parte, pero les prometo un capítulo completo dedicado a este lugar tan especial de Medellín. Tan solo les he mostrado en este recorrido, muy breve por cierto, que donde miren, el arte está vivo, incluso en lugares impensables, como este mural que decora la fachada de una de las principales bibliotecas de la ciudad, la Biblioteca Pública Piloto. Y así me despido, desde una ciudad cuyas paredes se escuchan, se colorean y también cuentan historias. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero verlos en un próximo recorrido por la ciudad de la eterna primavera. Por ahora me despido, reciban un saludo, hasta pronto, chao.